Cartoon Network, canal mega conocido centrado en programación infantil y adolescente, lanzado un 1 de octubre de 1991. Este cuenta con una increíble cantidad de material perdido desde su inauguración, especiales, bumpers, narraciones, bloques, segmentos. Si bien el público ha grabado muchísimo de esto, mucho, pero mucho material se encuentra perdido. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque ya viene Lost y Found Media de Cartoon Network. Doblajes en tagalo, perdido, parcialmente encontrado. El lenguaje tagalo se habla principalmente en Filipinas, aunque también al sureste de Asia, Madagascar y en parte de Taiwán, pero principalmente se usa para las Filipinas. El entretenimiento televisivo tarda en llegar a este sitio debido a que es un país de bajos recursos. Sin embargo, Cartoon Network tiene un lugar entre los canales pagos del cable. De hecho, por aquí se emiten o emitían Los Simpson, algo único de la cadena a nivel mundial. A pesar de la existencia oficial del canal en la región, muchos de estos doblajes se encuentran perdidos, incluso los que pasan por canales de aire. Existe una lista enorme de doblajes tagalos perdidos, así que aquí te dejaré algunos ejemplos. Kaya lang, ang tawag niya sa relo Omnitrix. Mag-transform kaya ako ng 4 arms, gagawin ko siyang seafood special. Mga kids, samahan nyo kaming makisaya sa lugar na forever ang summer camp. May allergy ako sa... Como se puede oír, la calidad de los doblajes puede ser muy buena hasta tan mala que podría parecer un fandom. Muchos extractos y episodios completos suelen aparecer, pero aún falta demasiado material. Camp Lazlo, doblaje castellano, perdido, parcialmente encontrado. Camp Lazlo, o El Campamento de Lazlo para Latinoamérica, es un cartoon creado por Joe Murray, creador de La vida moderna de Rocco y escritor infantil. Este vio su primera emisión en 2005, terminando en 2008 con 5 temporadas a cuestas. La serie desarrolla las aventuras de Lazlo junto a sus amigos en un campamento donde hay animales antropomórficos, contando con un humor del estilo de su anterior Nicktoon. Para España, la serie comenzó su emisión en 2006, pero casi no hay registros de su doblaje por alguna razón. Tenemos los datos técnicos y los nombres de los actores y actrices de doblaje. También tenemos algunos comerciales que promocionaban el estreno con pequeños fragmentos, pero sin más. No hay registro de un episodio normal de la serie doblado. El doblaje podría resurgir en cualquier momento por HBO Max, como resurgió por completo el doblaje latino, el cual estaba parcialmente perdido. Bienvenidos al campamento Quisante. Doblaje tailandés de Johnny Test, perdido, parcialmente encontrado. Johnny Test es una serie animada que originalmente era emitida por Warner Bros. Para el bloque Warner Bros. Kids. Esta se estrenó en Estados Unidos el 17 de septiembre de 2005 y concluyó con 6 temporadas el 25 de diciembre de 2007, y en 2020 fue traída por Netflix para 2 temporadas más. Sin embargo, también era transmitida por Cartoon Network para más de 70 países con sus doblajes correspondientes. Para Tailandia, la serie se emitió a la par que la transmisión original por Cartoon Network local y también por Boomerang, siendo emitida esta con un doblaje local. Este doblaje se encuentra perdido. Actualmente solo tenemos la intro del show, un episodio completo y una pequeña cantidad de fragmentos del doblaje. Debido a esto, estuvo presumiblemente en línea en algún momento. Johnny Test, versión 16.9 de la primera temporada, perdido, parcialmente encontrado. Para continuar con Johnny Test, la primera temporada se emitió cuando era más común el formato de televisor Tortuga. Estos tenían un formato estándar de 4/3. Sin embargo, se sabe que una versión de 16/9 fue producida. Esta se usó para ser emitida en Irlanda por el canal Cula4. Al parecer, también existe una versión de 16 de la serie. Esta se mostró en un tweet que fue exclusivo de prensa hasta 2020. En esta, incluso se ven cambios en la animación de la misma. Cabe mencionar que en los relanzamientos, reemisiones o incluso en Netflix, la primera temporada se encuentra en 4/3, estirado a 16/9. La razón por la que esta versión de la temporada no es lanzada no está especificada. Actualmente solo tenemos el intro irlandés de esta versión. Hora de Aventura con el logo de 2004, perdido, parcialmente encontrado. Hora de Aventura se estrenó en Estados Unidos un 5 de abril de 2010, poco tiempo antes del cambio de logo del canal al logo actual de la era Check It. El logo anterior, que pasó por varios cambios menores antes de ser reemplazado por el original, había vuelto ambas letras en negro, pero seguía teniendo el aspecto 3D con la parte trasera vista como si fuera un apoyo. Originalmente, este logo se diseñó en una empresa australiana y reemplazaría toda la estética del canal, cambiando mínimamente dependiendo de la región.
En 2010 se volvió al logo clásico, pero solo con la C y la N en estilo de tablero de ajedrez. Se creía que Hora de Aventura fue quien introdujo el logo y la estética nueva al canal. Sin embargo, esta cambió poco más de un mes del estreno de la serie, por lo que la primera temporada contenía el logo y estética anterior. Actualmente casi no se puede encontrar material de la serie con el logo anterior en la región norteamericana, esto por el breve lapso de tiempo que pasó del estreno y el cambio visual. En Latinoamérica, más concretamente para regiones como Argentina, el logo cambió entre 2011 y 2012, por lo que el ending como la serie en sí continúan con el logo de Cartoon Network de la era CD. Guerra de los... Existencia no confirmada. En 1999, Cartoon Network USA lanzó el evento Boy Gear Marathon. Este presentaría los dos nuevos cartoons, Ed, Eddy Eddy y las chicas superpoderosas. Para Latinoamérica, este segmento se estrenaría en el mismo año, pero se llamó La Guerra de Sexos. Sin embargo, no he podido encontrar nada de evidencia de que siquiera haya sido emitido. El segmento intercalaría un episodio de Ed, Eddy Eddy y uno de las chicas superpoderosas. Lo único disponible de este especial es este pequeño bumper en YouTube que incluso está en inglés, en el que los chicos y las chicas están en una trivia y uno de los Eds hace enojar a Burbuja, por lo que esta explota y le propina una golpiza, terminando con un fotograma que anuncia el especial. Este fue hecho por Primal Screen, que de hecho es una de las empresas de diseño y animación clave de Cartoon Network. Como dije, no encontré una grilla oficial ni ningún otro comercial a diferencia de la versión americana donde están todos disponibles, así que podría ser una demostración o el segmento estuvo planeado pero no llegó a estrenarse. Aún así tampoco sabemos la procedencia del video y el hecho de que este no esté doblado me hace dudar aún más de la existencia del mismo. Sin embargo, si puedes confirmarme si existió, te invito a dejarlo en los comentarios. The Donor, versión original, completamente perdido. Este es el episodio número 36 de la temporada 2 del Increíble Mundo de Gumball. En su emisión original, este fue estrenado el 6 de julio de 2015. Este describe un día en la vida de Gumball en el que se despierta de mal humor. Su familia, en un intento por animarlo, hacen que este se enfade, deseando así que todos desaparezcan, cosa que se cumple al parecer afectando al pueblo entero. El episodio comienza a ponerse oscuro puesto que Gumball se ve devorado por su propia soledad. Finalmente se revela que jamás desaparecieron, solo Gumball no los veía. Este episodio tendría una temática aún más seria. Ben Bucklet, creador de la serie, dijo en Twitter que fue reescrito a la versión original por este motivo. El guión original no ha salido a la luz. Al parecer había un video en Dailymotion y otro por YouTube que describían este, pero ya no se encuentran disponibles. El laboratorio de Dexter. Episodios baneados, perdidos, cancelados, perdido, parcialmente encontrado. El laboratorio de Dexter, estrenado el 28 de abril de 1996, lleva 4 temporadas a cuestas hasta su final en 2003, cargando con 78 episodios divididos en 221 segmentos de 8 a 10 minutos. Esa serie fue creada por Genndy Tartakovsky. Este show tuvo episodios baneados del aire y también perdidos, así que empecemos. Tenemos los 4 episodios que formaron parte de What a Cartoon. En sí, estos episodios fueron reemitidos, pero cuando formaron parte del bloque, estos tenían cambios ligeros en la animación y una intro y outro diferentes. No existen grabaciones de estas transmisiones originales a día de hoy. Barbecue. En este episodio del segmento de la mascota de Dexter, Dial-M from Monkey, tenemos un reclamo de derechos de autor de Marvel Comics. Estos se quejaron ya que salía una parodia de Silver Surfer estereotipado como un hombre gay de forma negativa. Como resultado, Cartoon Network eliminó y reemplazó el episodio por otro en los lanzamientos de DVD y en la actualidad lo saltean en las plataformas de stream. Sin embargo, fue incluido en las versiones de DVD de la región 4 de la primera temporada, así que el usuario Cameron Barkley lo publicó en 2012. Las chicas superpoderosas salvan a Dexter. Este sería un crossover con otro de los cartoons más populares de la cadena en esos momentos, las chicas superpoderosas. Este fue considerado un engaño puesto que ambos shows desacreditaban el crossover. Sin embargo, Rob Rensetti, uno de los storyboarders de las chicas superpoderosas, enseñó el storyboard de aquel episodio. En él se ve como un monstruo sopla tan fuerte a las chicas que caen en el laboratorio de Dexter. Este las ve y se impresiona, le reclama el daño y luego termina con Dexter viendo una de sus herramientas rota. Este parecería ser más un cameo para un episodio de las chicas superpoderosas. Sin embargo, algunas personas aún no creen que sea real a pesar de ver el storyboard oficial. Root Removal. Este es un caso ya conocido pero debe estar en este video. Root Removal fue creado en 1997. En este, Didi y Dexter quieren dejar sus lados groseros pero sale mal y acaban creando clones de sí mismos que no paran de decir groserías por todo el episodio. Aunque estaban censuradas, Cartoon Network se acobardó a último momento y no transmitieron el capítulo al aire, siendo relegado a emitirse en algunas convenciones, asegurando que a veces sin censura. Este episodio era un mito por ser algo tan atrevido. Fue hasta 2012 que Fred Seibert, el presidente de Hanna-Barbera Studios, confirmó que era real, incluso que había sido emitido por ahí antes.
Más para 2012, Jendy Tartakovsky a través de un Ask Me Anything on Reddit comentó sobre el episodio. Esto hizo que gane más fuerza el rumor, ya que dijo que algún día quizá esté por internet. Tras todo este revuelo, Adult Swim mostró mucho interés en recuperar el episodio, haciendo un trabajo interno hasta diciembre del mismo año, donde comenzarían a hacer público que querían traer el episodio, logrando conseguirlo y popularizando el hashtag TellJeff. Sin embargo, el tiempo que Adult Swim prometió para el estreno jamás llegó, desestimando cada vez más la emisión. De la nada, a través de Twitter publicaron la tarjeta de títulos del capítulo y lo publicaron en la tarde del 23 de enero de 2007, aunque fue eliminado semanas después, pero afortunadamente fue respaldado. Sin embargo, en 2017 se confirmó que el audio sin censura realmente existió, pero ninguno de los participantes del show tiene una copia. Tampoco saben si Cartoon Network tiene una. What Was Missing, versión original, perdido, parcialmente encontrado. Este episodio de Hora de Aventuras fue estrenado el 26 de septiembre de 2011 en Estados Unidos, justo después del estreno del especial de Fiona y Cake. Este episodio sería el primero en introducir la subtrama de la relación lésbica de Marceline y la dulce princesa. Sin embargo, se descartó dejando storyboards oficiales. Esto se descubrió gracias al productor del episodio, Dan Rickmers, quien en un video podcast enseñó un detrás escenas del episodio donde se comentaba esto, dejando 30 segundos con audio y storyboard. Sin embargo, este video fue removido de todos los sitios por Fred Seibert, disculpándose por haberlo enseñado ya que se salió de control. También aseguró que esta fue una decisión interna, no de Cartoon Network ni del equipo de la serie. Dan Rickmers fue despedido poco tiempo después, tanto por publicar este material como por publicar abiertamente en su cuenta de Tumblr que apoyaba y le parecía adorable esta pareja LGBT. Debido a la situación actual y a los cambios culturales, se adaptó la relación de Marceline y la dulce princesa. Sin embargo, nadie se disculpó con Dan por su despido. Piloto original de Billy y Mandy, encontrado. Las sombrías aventuras de Billy y Mandy se estrenó originalmente el 13 de junio de 2003, dejando 6 temporadas y 83 episodios hasta su final en 2008. Previamente a la serie, existió un pequeño corto llamado Billy y Mandy en La trepanación de tú y tu cráneo. En este primer vistazo, los chicos lucen diferentes. Su creador y también creador de la serie Maxwell Atom dijo que la trama era inapropiada para mostrar en Cartoon Network. Esta describe a Billy queriendo liberar sus demonios internos y para hacerlo se quiere agujerear la cabeza con lo que Mandy lo ayudaría. En 2013, el usuario Rebel Taxi entrevistaría a Atoms, quien dio los primeros vistazos del corto, para finalizar que en 2016, luego de ser transmitido en una convención, el mismo Atoms subió el corto a su canal de YouTube. Hello, Mandy. How are you? I'm great. I've never... Prototipo de piloto de Johnny Bravo, perdido, parcialmente encontrado. Mess of Blues, sí, así como la canción del Rey Elvis. Este sería el título del primer concepto de Johnny Bravo. Fue creado por Vampire Table en 1993, quien habría decidido dedicarse a la animación, siendo este su primer prototipo. Dan McLaughlin, el profesor de animación de Van, demostró el corto a un amigo suyo que trabajaba en Hanna-Barbera Productions y fue contratado para hacer un corto sobre el personaje de unos 6 o 7 minutos, creando así a Johnny Bravo. Sin embargo, el piloto nos muestra a Johnny algo diferente. Originalmente pretendía ser un imitador de Elvis, pero la versión final decidió hacerlo más un James Dean que habla como Elvis. Este es de los pocos pilotos de cartoons originales que no salieron a la luz por alguna razón. Actualmente tenemos unos segundos de imagen del mismo que salieron en un documental sobre Johnny Bravo. Piloto de Camp Lazlo, completamente perdido. Volviendo al campamento de Lazlo, en 2004 se hizo una prueba para buscar luz verde para el show. En esta, los personajes eran completamente diferentes, con afirmaciones que dicen que Lazlo usaba un acento brasileño, Raj un acento americano y que Clam no hablaban todo el episodio. Según Murray, el piloto fue rehecho hasta la versión emitida y no sabe dónde está el archivo original y ni si Cartoon Network lo tiene guardado. Lo único que tenemos son estos artes conceptuales de Carol Wyatt que fueron confirmados como del piloto. Major Frake, piloto no tomado, encontrado. Major Frake fue creado en 2001 por Chris Kelly y Adam Cohen para el especial Cartoon Fridays Big Pig Weekend. Sin embargo, perdió ante los chicos del barrio. El episodio se titula Soggy Frakes y nos presenta al Major Frake y su ayudante Sparklers tratando de hacer que todos compren su asqueroso cereal. De los pilotos del especial que habían salido a la luz, este se mantuvo oculto siendo hasta 2015 que el usuario Adroseblas subió este y otros pilotos a Mega. Piloto de Hi Hi Puffy, Ami Yumi, encontrado.
Hi Hi Puffy Amiyumi se estrenó originalmente en 2004 y acabó con 3 temporadas. Esta fue creada por Sam Register para Cartoon Network y basada en la banda de J-Rock Puffy. El objetivo de esta era presentar un poco más de la música y cultura de Japón, enseñando las aventuras de Amiyumi por el mundo. En 2003, se produjo un piloto para ser enviado a la cadena, consiguiendo luz verde y acordando una emisión del mismo en el mismo año, pero por razones desconocidas, se comenzó la serie de cero reelaborando el piloto y haciendo el estreno actual. Si bien se tenían algunos vistazos en DVDs y VHS de Cartoon Network, fue hasta 2015 cuando el usuario de Vimeo Linkar Rocks lo subió a dicha plataforma. Solo bastó con pedírselo a su director Dan Banksitters. Aunque la cuenta de Linkar fue eliminada, el piloto fue preservado. Hot Dog TV, perdido, parcialmente encontrado. Esta fue una serie de cortos con marionetas usados para marcar espacio publicitario en 2010. Esta estaba basada en una obra teatral que se llama Como ves en pantalla. Desde sus emisiones originales no fueron resubidos ni relanzados. Lo poco que hay son una imagen y un episodio subido en 2019 por el usuario Fry Letterman. Además de esto, no hay nada. Crime Time, perdido, parcialmente encontrado. Crime Time es una serie corta que cuenta las aventuras de un delincuente llamado Shifty. Este trata de cometer crímenes y fracasa estrepitosamente en cada uno de ellos justo a último momento. El show utiliza como recurso su propia animación hecha en combinación con flash y CGI y el ritmo de fondo. De los 120 cortos producidos y estrenados, se pueden encontrar solo 109 en el canal de YouTube oficial. Big Bang, perdido, parcialmente encontrado. Serie preescolar que mezcla live action con Muppets, creada por Nina Elias Van Berger y emitida de 1996 a 1998. Esta tiene el hito de haber sido la primera serie live action exitosa de Cartoon Network, incluso antes de su bloque CN Real, el cual fracasó. La particularidad de este show es que su primera temporada se emitía durante 1 hora y sin cortes. Ya para la segunda, se redujo a la media hora, pero aún sin cortes comerciales. De los 33 episodios repartidos en 2 temporadas, solo tenemos 20 episodios en inglés y en portugués, y para sumar a la ecuación, varios de los encontrados fueron anunciados, pero nunca fueron compartidos. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar a este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao, belezas.